tembló en mi mano cuando mi hija Fernanda se puso de pie en medio de mi fiesta de cumpleaños. Todos los invitados giraron hacia ella, esperando quizás unas palabras bonitas para celebrar mis 69 años. Pero lo que salió de su boca fue como un golpe directo al corazón. «Quiero hacer un brindis especial», dijo con esa sonrisa fría que había aprendido a reconocer en los últimos meses. «Mamá, este será tu último cumpleaños en esta casa». El silencio cayó sobre el comedor como una manta pesada. Mi primo Isaías dejó de masticar. La vecina Valeria se quedó con el tenedor a medio camino. Incluso los niños dejaron de correr por el pasillo. «¿Qué dijiste?», logré susurrar, aunque mi garganta se había cerrado casi por completo. Fernanda alzó su copa más alto, como si fuera la protagonista de algún drama elegante. «Me voy a casar el próximo mes con Darío. Necesitamos esta casa para comenzar nuestra vida juntos. Así que quiero que hagas tus equipajes y busques otro lugar donde vivir». Cada palabra me golpeó como un martillo. ¿Equipajes? ¿Otro lugar? Esta casa que construí con mis propias manos junto a mi difunto esposo Roberto. Esta casa donde crié a Fernanda, donde la alimenté cuando estaba enferma, donde le enseñé a caminar, donde celebré cada uno de sus logros. «Fernanda, esta es mi casa», dije tratando de mantener la voz firme. «Tu padre y yo compramos cada ladrillo, cada ventana, cada puerta de esta propiedad». Ella se rió. Una risa seca, sin calor. «Mamá, ya no puedes mantener esta casa sola. Es demasiado grande para ti. Nosotros somos jóvenes, la necesitamos más». Sentí que la sangre me subía a la cara. Los invitados no sabían dónde mirar. Algunos bajaron la vista al plato, otros comenzaron a susurrar entre ellos. Mi cumpleaños número 69 se había convertido en un espectáculo público de humillación. «Demasiado grande para mí», repetí, sintiendo como mi voz comenzaba a temblar. «¿La casa que limpié durante 40 años mientras tu padre trabajaba dobles turnos en la fábrica? ¿La casa donde te cuidé cuando tuviste neumonía a los 7 años y no dormí durante 3 noches seguidas?» Fernanda rodó los ojos como si fuera una adolescente caprichosa y no una mujer de 42 años. «Ay, mamá, no empieces con tus historias del pasado. Las cosas cambian. Yo tengo derecho a formar mi propia familia». «Nadie te está impidiendo formar tu familia», respondí, sintiendo como las lágrimas comenzaban a quemarse detrás de mis ojos. «Pero no en mi casa. No echándome de mi propio hogar». El novio de Fernanda, Darío Lozano, se aclaró la garganta desde su silla. Era un hombre de unos 38 años, con el cabello engominado hacia atrás y una sonrisa que nunca me había parecido sincera. «Señora Ernestina», dijo con voz suave pero calculada, «entendemos que esto es difícil para usted. Pero piénselo bien. Fernanda es su única hija. No quiere que sea feliz». Esa pregunta me dolió más que todo lo anterior. ¿Qué si quería que mi hija fuera feliz? Había dedicado mi vida entera a su felicidad. Trabajé limpiando casas ajenas para pagarle la escuela privada. Vendí mis joyas para comprarle el vestido de graduación que tanto quería. Me quedé sin vacaciones durante años para ahorrar el dinero de su carrera universitaria. «Por supuesto que quiero que sea feliz», respondí, sintiendo que mi voz se quebraba. «Pero no a costa de mi propia dignidad». Fernanda dejó la copa sobre la mesa con un golpe seco que hizo saltar a todos. «Dignidad. Siempre con lo mismo. Mamá, tienes 69 años. ¿Cuánto tiempo más vas a vivir en esta casa sola? Es lógico que la uses para algo productivo». El primo Isaías se levantó de su silla, claramente incómodo. «Fernanda, creo que esta no es la forma ni el momento para discutir estos temas». «¿Ah, no?», replicó mi hija, girando hacia él con los ojos brillantes de rabia. «¿Y cuándo sería el momento? ¿Cuando mi madre tenga 80 años y ya no pueda valerse por sí misma? ¿Cuando tenga que cuidarla como una niña?». Esas palabras fueron el golpe final. Me puse de pie lentamente, sintiendo como las piernas me temblaban. Todos los invitados me miraban con una mezcla de pena y shock. La tarta de cumpleaños seguía intacta en el centro de la mesa, con las 69 velitas derretidas, como un símbolo patético de lo que debería haber sido una celebración. «Creo que la fiesta terminó», dije con voz ronca. «Gracias a todos por venir». Los invitados comenzaron a levantarse en silencio, recogiendo sus bolsos y chaquetas.
Valeria, mi vecina de toda la vida, se acercó y me apretó el brazo. Ernestina, si necesitas cualquier cosa, ya sabes dónde estoy. Uno a uno, fueron saliendo por la puerta principal. La misma puerta que Roberto había pintado de verde claro el año antes de morir. La puerta por la que había entrado Fernanda llorando cuando terminó con su primer novio. La puerta donde había esperado despierta tantas noches cuando llegaba tarde de sus fiestas de juventud. Cuando el último invitado se fue, la casa quedó en un silencio terrible. Fernanda y Darío permanecían sentados a la mesa, como si nada hubiera pasado. Como si acabaran de discutir el clima y no el futuro de mi vida. Espero que entiendas que esto no es personal, dijo Fernanda, limpiándose los labios con la servilleta. Es simplemente práctico. La miré fijamente, tratando de encontrar en sus ojos algún rastro de la niña que había sido. La niña que solía abrazarme cuando tenía pesadillas. La niña que me decía que cuando fuera grande iba a cuidarme siempre. ¿Sabes qué, Fernanda?, dije finalmente, sintiendo una calma extraña invadirme. Tienes razón. Es momento de que las cosas cambien. Me dirigí hacia el teléfono de la cocina y marqué un número que tenía anotado en mi libreta desde hacía años, pero nunca había usado. Después de 3 timbres, una voz profesional contestó del otro lado. Bufete de Abogados Olivares. ¿En qué podemos ayudarle? Habla Ernestina López, dije, sintiendo como mi voz recuperaba la firmeza. Necesito hablar urgentemente con el licenciado César Olivares sobre un asunto de propiedad. Mi nombre es Ernestina López y tengo 69 años. Durante los últimos 45 años, esta casa ha sido mi mundo entero. Pero déjame contarte cómo llegué aquí, para que entiendas por qué las palabras de mi hija me dolieron como si me hubieran atravesado el alma con hierro caliente. Conocí a Roberto López cuando tenía apenas 24 años. Él trabajaba en la fábrica de textiles del centro de la ciudad, ganando $70 a la semana cuando eso era dinero decente. Yo limpiaba casas por las mañanas y cuidaba niños por las tardes, juntando cada centavo que podía. Nos casamos en una ceremonia pequeña, con apenas 12 invitados y un vestido que cosí yo misma durante las noches. Roberto tenía un sueño: comprar un terreno y construir nuestra propia casa. Ernestina, me decía mientras caminábamos por los barrios residenciales los domingos, algún día vamos a tener nuestro propio techo. No vamos a depender de nadie más. Durante 5 años ahorramos cada dólar. Vivíamos en un apartamento diminuto que costaba $30 al mes, comíamos frijoles y arroz casi todos los días, y nunca nos compramos ropa nueva. Roberto trabajaba turnos extras los fines de semana, y yo tomé trabajos adicionales cuidando ancianos por las noches. Dormía apenas 4 horas diarias, pero cada moneda que guardábamos era un ladrillo más cerca de nuestro sueño. El día que Roberto llegó a casa con la escritura del terreno, lloré como una niña. Había costado $1,200, todo el dinero que teníamos en el mundo. Era un lote pequeño, en las afueras de la ciudad, sin asfalto en la calle, sin agua corriente, sin luz eléctrica. Pero era nuestro. Construimos la casa con nuestras propias manos. Roberto había aprendido albañilería viendo a su padre, y yo cargaba ladrillos y mezclaba cemento bajo el sol abrasador. Los vecinos pensaban que estábamos locos. Una mujer trabajando en construcción, susurraban cuando pasaban. Pero a mí no me importaba. Cada pared que levantábamos era una promesa de futuro. La construcción tomó 2 años. Roberto seguía trabajando en la fábrica de día y construía la casa de noche y los fines de semana. Yo mantenía mis trabajos de limpieza para comprar los materiales. Recuerdo vívidamente el día que instalamos la primera ventana. Roberto me alzó en brazos y me hizo cruzar el umbral, aunque todavía no había puerta. «Bienvenida a casa, mi amor», me dijo, y ambos lloramos como si hubiéramos ganado la lotería. Cuando finalmente nos mudamos, la casa tenía 2 dormitorios, una sala pequeña, una cocina básica y un baño. Las paredes estaban sin pintar y el piso era de cemento pulido, pero era perfecta. Era nuestra. Fernanda nació 3 años después, cuando yo tenía 32 años. Roberto pintó su habitación de color rosa suave, construyó su cuna de madera de pino e instaló una ventana extra para que entrara más luz natural. Nuestra princesa merece lo mejor, decía mientras barnizaba los muebles que había hecho a mano. Fueron años duros pero hermosos. Roberto fue ascendido a supervisor en la fábrica,
ganando $120 semanales. Yo dejé algunos trabajos de limpieza para estar más tiempo con Fernanda, pero mantuve 2 casas fijas que me daban dinero extra para los gastos del hogar. Con el tiempo, pudimos mejorar la casa. Pusimos pisos de cerámica en la sala, azulejos en la cocina, y Roberto construyó una terraza trasera donde plantamos un jardín de verduras. Fernanda creció corriendo por estos pasillos. Aquí dio sus primeros pasos, sostenida entre Roberto y yo en la sala principal. En la cocina aprendió a cocinar, parada en una silla para alcanzar la estufa. En su dormitorio estudiaba todas las tardes, y yo me sentaba a su lado a ayudarle con las tareas de matemáticas y español. Cuando Fernanda tenía 12 años, Roberto tuvo su primer infarto. Los gastos médicos casi nos arruinan. El tratamiento en el hospital público costó $800, una fortuna para nosotros. Tuve que volver a trabajar limpiando casas de tiempo completo, a veces hasta 6 casas por día, para pagar las medicinas y las consultas con el cardiólogo. Roberto no pudo volver a trabajar igual. La fábrica lo puso en labores más ligeras, pero su salario se redujo a $80 semanales. Yo me convertí en el sostén principal de la familia. Limpiaba casas de lunes a viernes, lavaba ropa ajena los sábados, y los domingos cosía vestidos para las vecinas. Trabajaba desde las 5 de la mañana hasta las 9 de la noche, todos los días, para mantener a flote nuestra casa y la educación de Fernanda. Durante esos años difíciles, nunca se me ocurrió vender la casa. Era nuestro refugio, nuestro patrimonio, el fruto de todos nuestros sacrificios. Incluso cuando Roberto tuvo el segundo infarto y los gastos médicos se volvieron asfixiantes, encontré la manera de conseguir dinero sin tocar nuestra propiedad. Pedí prestado a familiares, empeñé mis pocas joyas, trabajé turnos dobles, pero jamás puse en riesgo nuestro hogar. Fernanda estudió en escuela privada porque yo quería darle las oportunidades que Roberto y yo nunca tuvimos. La colegiatura costaba $200 mensuales, dinero que salía directamente de mis trabajos de limpieza. Nunca se lo dije para que no se sintiera culpable, pero hubo meses en que comí una sola vez al día para poder pagar sus estudios. Cuando se graduó de bachillerato, Fernanda quería estudiar administración de empresas en la universidad privada. Eran $400 mensuales durante 4 años. Roberto y yo hicimos cuentas una noche en la cocina, calculando cómo podríamos pagarlo. Decidí tomar trabajos adicionales los fines de semana y Roberto vendió sus herramientas de construcción, las que había usado para edificar nuestra casa. «Es por el futuro de nuestra hija», me dijo esa noche mientras contábamos los billetes. «Vale la pena cualquier sacrificio». Los 4 años de universidad fueron los más duros de mi vida. Trabajaba 14 horas diarias, 7 días a la semana. Mis manos se volvieron ásperas como lija de tanto fregar pisos y lavar baños ajenos. Mi espalda me dolía constantemente por cargar baldes de agua y bolsas de ropa sucia. Pero cada semestre que Fernanda terminaba con buenas calificaciones, sentía que todo valía la pena. Roberto murió 2 días antes de la graduación de Fernanda. Su tercer infarto fue fulminante, sin tiempo siquiera para llevarlo al hospital. Lo encontré en la terraza trasera, regando las plantas de tomate que tanto cuidaba. Había muerto sonriendo, mirando hacia la casa que habíamos construido juntos. El funeral costó $1,500. Fernanda estaba demasiado ocupada con los exámenes finales de la universidad para ayudarme con los arreglos, así que lo organicé todo sola. Vendí el anillo de bodas de Roberto para pagar el ataúd y los gastos del cementerio. «No te preocupes, mamá», me dijo Fernanda el día del entierro. «Ahora que termine la carrera, voy a conseguir un trabajo bueno y te voy a cuidar siempre. Esta casa va a ser nuestro refugio para toda la vida». Esas palabras me consolaron durante los primeros años de viudez. Fernanda se graduó con honores y consiguió trabajo en una empresa de contabilidad, ganando $300 semanales. Al principio venía a visitarme todos los domingos, cenábamos juntas, y me contaba sobre su trabajo y sus planes futuros. Pero poco a poco, las visitas se fueron espaciando. Primero cada 15 días, después una vez al mes, finalmente solo en fechas especiales. Fernanda se mudó a un apartamento en el centro de la ciudad, conoció a Darío, y comenzó a vivir una vida que parecía no tener espacio para mí. Y ahora, en mi cumpleaños número 69, en la casa que construí con sangre y lágrimas, mi propia hija me había pedido que hiciera las maletas y me fuera. Como si 45 años de historia no significaran nada.
como si todos los sacrificios hubieran sido en vano. Pero Fernanda había cometido un error. Había olvidado que yo no era solo una madre anciana. Era una mujer que había luchado toda la vida por lo que tenía. Y no iba a rendirme sin pelear. Después de colgar el teléfono con el abogado, regresé al comedor donde Fernanda y Darío seguían sentados como si nada hubiera pasado. Ella se estaba sirviendo otra copa de vino, el mismo vino que había usado para humillarme minutos antes. Darío revisaba su teléfono con total indiferencia, como si la destrucción de mi vida fuera apenas una inconveniencia menor en su día. ¿Con quién hablabas?, preguntó Fernanda sin levantar la vista de su copa. Con mi abogado, respondí, manteniendo la voz firme. César Olivares. Mañana mismo vamos a revisar todos los papeles de esta casa. Por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, vi un destello de preocupación en los ojos de mi hija. Darío levantó la cabeza del teléfono y me miró con atención. ¿Abogado? Mamá, no seas dramática. No necesitamos abogados para resolver esto en familia. ¿En familia?, repetí, sintiendo como la rabia me calentaba las venas. ¿Humillarme frente a todos mis invitados es resolverlo en familia? ¿Echarme de mi propia casa en mi cumpleaños es amor familiar? Fernanda suspiró con exasperación, como si yo fuera una niña caprichosa. Mira, mamá, entiendo que estés molesta. Quizás la forma no fue la más delicada, pero el fondo del asunto sigue siendo el mismo. Esta casa es demasiado grande para ti sola, y nosotros la necesitamos. Esta casa es mía, dije, pronunciando cada palabra lentamente para que no hubiera malentendidos. Mía y de tu padre, que en paz descanse. Está a mi nombre en el registro de propiedad. Yo pagué cada ladrillo, cada ventana, cada clavo que la sostiene. Darío se aclaró la garganta e intervino con esa voz suave que tanto me desagradaba. Señora Ernestina, sabemos que usted ha trabajado muy duro por esta propiedad. Nadie está negando eso. Pero piense en el aspecto práctico. Usted tiene 69 años. ¿Qué va a pasar cuando necesite ayuda? ¿Cuándo no pueda mantener una casa tan grande? ¿Y qué te importa a ti?, le respondí directamente, sin la cortesía que había mantenido durante los últimos meses. Tú no eres mi familia. Apareciste hace 8 meses en la vida de mi hija y ahora crees que puedes opinar sobre mi futuro. La cara de Darío se endureció. Voy a ser el esposo de Fernanda. Eso me convierte en su familia, le guste o no. El matrimonio no te da derecho sobre mi casa, repliqué. Y menos cuando ni siquiera se han casado todavía. Fernanda dejó la copa sobre la mesa con un golpe seco. Ya basta. Mamá, esto es exactamente lo que me temía. Sabía que ibas a ponerte difícil. Sabía que ibas a aferrarte a esta casa como si fuera lo único que tienes en la vida. Es que es lo único que tengo en la vida, admití, sintiendo como las palabras me salían del corazón. Esta casa es mi historia, mi patrimonio, el fruto de 40 años de trabajo. Es donde viví con tu padre, donde te crié, donde están todos mis recuerdos. Los recuerdos no pagan las cuentas, gritó Fernanda, levantándose de la silla. Los recuerdos no van a cuidarte cuando tengas un accidente. Los recuerdos no van a llevarte al hospital cuando te enfermes. Sus palabras me golpearon como cachetadas. Durante todos estos años, desde la muerte de Roberto, había vivido con el miedo silencioso de envejecer sola. Había noches en que me despertaba con dolor en el pecho y me preguntaba qué pasaría si fuera otro infarto. ¿Cuánto tiempo tardarían en encontrar mi cuerpo? ¿Quién se haría cargo de los trámites? Pero nunca había pensado que mi propia hija usaría esos miedos como armas contra mí. Si estás tan preocupada por mi bienestar, dije con voz temblorosa, ¿por qué no vienes a visitarme más seguido? ¿Por qué no me invitas a cenar alguna vez? ¿Por qué solo apareces cuando necesitas algo? Fernanda rodó los ojos. Ay, mamá, no empieces con el chantaje emocional. Yo tengo mi propia vida. Tengo trabajo, tengo responsabilidades, tengo una relación. No puedo estar aquí cuidándote todo el tiempo. No te estoy pidiendo que me cuides todo el tiempo. Te estoy pidiendo que respetes que esta es mi casa y mi decisión. Darío se levantó y se acercó a mí con las manos extendidas, como si quisiera calmar a un animal asustado. Señora Ernestina, escúcheme. Nosotros no queremos lastimarla. Queremos cuidarla.
Podemos buscarle un apartamento pequeño, cerca de aquí, fácil de mantener. Incluso podemos ayudarla con la renta los primeros meses. La sangre me subió a la cabeza. ¿Ayudarme con la renta? Con el dinero que gano limpiando casas mientras ustedes viven en mi propiedad gratis. No va a ser gratis, intervino Fernanda rápidamente. Nosotros vamos a pagar el mantenimiento, los impuestos, los servicios. Va a ser más barato para todos. ¿Más barato para todos o más conveniente para ustedes?, pregunté, sintiendo como mi voz se endurecía. Porque yo no voy a pagar renta por un apartamento cuando tengo mi propia casa. Una casa que está completamente pagada, sin hipoteca, sin deudas. Fernanda comenzó a caminar por el comedor como una fiera enjaulada. Es que no entiendes. Esta casa vale más de $50,000 ahora. Si algo te pasa, va a haber problemas con la herencia, trámites legales, impuestos. Es mejor arreglar todo ahora que estás bien. Ahí estaba la verdad. No se trataba de mi bienestar. Se trataba de dinero. Se trataba de que mi hija quería asegurar su herencia en vida, sin importar lo que me pasara a mí. Así que de eso se trata, dije lentamente. No te preocupa mi salud. No te preocupa mi soledad. Te preocupa que me muera sin dejarle la casa firmada a tu nombre. No digas eso, gritó Fernanda, pero sus ojos la delataron. Por un segundo, vi la culpa cruzar por su rostro antes de que la cubriera con más rabia. Tú siempre dramatizas todo. Siempre te haces la víctima. ¿Me hago la víctima? Fernanda, me acabas de echar de mi propia casa en mi cumpleaños, frente a toda la familia. ¿Cómo se supone que debo sentirme? Darío se acercó a Fernanda y le puso la mano en el hombro. Amor, quizás deberíamos darle tiempo para que lo piense. Es un cambio grande. ¿Tiempo? Fernanda se giró hacia él con los ojos encendidos. No tenemos tiempo. La boda es en 3 semanas. Necesitamos empezar a mudarnos ya. Ya le hablé al dueño de mi apartamento para cancelar el contrato. Mi corazón se detuvo. ¿Ya cancelaste tu apartamento? Sí, admitió sin remordimiento. Porque esta decisión ya está tomada. Con tu apoyo o sin él. En ese momento entendí que no era una petición. Era una declaración de guerra. Mi hija no había venido a pedirme la casa. Había venido a comunicarme que ya la había tomado. Entiendo, dije con una calma que me sorprendió a mí misma. Ya no hay nada que discutir entonces. Fernanda sonrió con alivio. Me alegra que seas razonable, mamá. Vas a ver que todo va a salir bien. Te vamos a ayudar a encontrar un lugar bonito, pequeño, fácil de manejar. No, dije simplemente. Su sonrisa se desvaneció. ¿Cómo que no? No me voy a ir de mi casa, repetí, sintiendo como cada palabra me daba más fuerza. Esta es mi propiedad legal. Tengo las escrituras, tengo los recibos de pago, tengo los documentos del registro público. Y no me voy a mover de aquí. Darío y Fernanda intercambiaron una mirada que no me gustó nada. Era la mirada de 2 personas que habían planeado esto con anticipación y tenían un plan B. Mamá, dijo Fernanda con una voz peligrosamente suave, espero que reconsideres tu posición. Porque si no lo haces por las buenas, vamos a tener que hacerlo por las malas. ¿Me estás amenazando? No te estoy amenazando. Te estoy advirtiendo. Esta casa se va a convertir en nuestro hogar matrimonial, de una manera u otra. Preferiría que fuera con tu bendición, pero si no es así. Dejó la frase colgando en el aire como una espada sobre mi cabeza. Si no es así, ¿qué? Pregunté, aunque una parte de mí no quería conocer la respuesta. Fernanda sonrió con frialdad. Entonces vas a descubrir de qué soy capaz cuando alguien se interpone entre mí y mi felicidad. En ese momento supe que había perdido a mi hija para siempre. La niña que había criado, que había alimentado, que había educado con tanto sacrificio, había desaparecido. En su lugar había una extraña que me veía como un obstáculo a remover. Pero también supe otra cosa. Supe que no me iba a rendir sin luchar. 3 días después de mi cumpleaños arruinado, estaba en la cocina preparando café cuando escuché ruidos extraños en la puerta principal. Eran las 7 de la mañana y apenas comenzaba a amanecer. Al principio pensé que era el cartero o algún vendedor,
pero los sonidos eran diferentes. Metálicos. Como si alguien estuviera manipulando la cerradura. Me acerqué a la ventana de la sala y lo que vi me heló la sangre. Fernanda estaba parada frente a mi puerta con un cerrajero, un hombre joven con uniforme verde que tenía una caja de herramientas en la mano. Mi hija le estaba dando instrucciones mientras señalaba hacia la cerradura. Salí corriendo hacia la puerta y la abrí de par en par. ¿Qué crees que estás haciendo? Fernanda me miró con esa expresión fría que había perfeccionado en los últimos días. Buenos días, mamá. Te presento a Luis Vallejo, cerrajero. Va a cambiar las cerraduras de la casa. Cambiar las cerraduras de mi casa, grité, sintiendo como la adrenalina me corría por las venas. Esta es mi propiedad. No puedes hacer eso. El cerrajero se veía incómodo, mirando alternadamente entre Fernanda y yo. Disculpe, señora, pero ella me dijo que era la propietaria de la casa. Me mostró una identificación con esta dirección. Ella no es la propietaria, le expliqué rápidamente. Yo soy Ernestina López. Esta es mi casa. Tengo las escrituras para probarlo. Fernanda sacó su celular y comenzó a marcar un número. Mamá, no hagas una escena. Luis, continúa con tu trabajo. Yo me hago responsable de cualquier problema. No toques esa cerradura, le grité al cerrajero, interponiéndome entre él y la puerta. Si cambias las cerraduras de mi casa sin mi autorización, eso es un delito. Te puedo demandar. El joven cerrajero guardó sus herramientas inmediatamente. Lo siento, señorita, pero si hay una disputa de propiedad, yo no puedo involucrarme. Necesito que resuelvan este problema entre ustedes. Fernanda colgó el teléfono y se acercó a mí con una sonrisa que me dio escalofríos. Está bien, Luis. Puedes irte. Te voy a llamar más tarde. El cerrajero se alejó rápidamente, claramente aliviado de escapar de la situación. Fernanda y yo nos quedamos solas en el umbral de mi casa, mirándonos como dos gladiadoras antes de un combate. ¿Creías que iba a ser tan fácil?, le pregunté. Cambiar las cerraduras mientras dormía para sacarme de mi propia casa. Hubiera sido más fácil para todos si hubiera sido razonable, respondió con frialdad. Pero si quieres hacerlo de la manera difícil, perfecto. A mí no me molesta. ¿La manera difícil? Fernanda, esto es mi hogar. Aquí naciste, aquí te crié, aquí viviste hasta los 26 años. ¿Cómo puedes tratarme como si fuera una extraña? Por un momento, vi algo parecido a la emoción cruzar por sus ojos. Pero desapareció tan rápido como había llegado. Los sentimentalismos no pagan las cuentas. Mamá, Darío y yo necesitamos esta casa. Punto. ¿Y qué hay de lo que yo necesito? Fernanda se encogió de hombros. Tú necesitas un lugar más pequeño, más fácil de mantener. Te estoy haciendo un favor. No me estás haciendo ningún favor, repliqué, sintiendo como las lágrimas de rabia comenzaban a quemarme los ojos. Me estás robando mi vida. No seas tan dramática, explotó finalmente. Dios mío, mamá, siempre has sido igual. Todo es una tragedia contigo. Todo es el fin del mundo. Sus palabras me dolieron más que cualquier golpe físico. Durante 45 años había sido una madre abnegada, sacrificando mi propia felicidad por la suya. Y ahora me trataba como si fuera una carga molesta. ¿Sabes qué, Fernanda?, dije, secándome las lágrimas con el dorso de la mano. Tienes razón. Soy dramática. Porque para mí, perder esta casa sí es una tragedia. Porque esta casa representa 40 años de trabajo, de sacrificio, de amor. Cosas que aparentemente tú no entiendes. Fernanda sacó su teléfono nuevamente y comenzó a escribir un mensaje. Mira, mamá, te voy a dar una semana más para que busques un apartamento y empieces a empacar tus cosas. Después de eso, voy a tomar medidas más severas. ¿Qué medidas?, pregunté, aunque una parte de mí no quería saber la respuesta. Ella terminó de escribir el mensaje y me miró con una sonrisa helada. Ya verás. Esa misma tarde, mientras regresaba del supermercado, encontré a mi vecina Valeria Cedillo esperándome en mi porche. Tenía una expresión preocupada en el rostro y cargaba una bandeja cubierta con un trapo. Ernestina, me dijo en cuanto me vio, necesitamos hablar.
Pasó algo. Fernanda estuvo aquí hace una hora, respondió mientras me ayudaba a cargar las bolsas del mercado. Vino con ese novio suyo y 2 hombres más. Estuvieron midiendo el jardín y tomando fotos de la casa. Sentí que el estómago se me revolvía. Midiendo el jardín. Sí, y no solo eso. Fernanda me dijo que te ibas a mudar pronto y que ellos iban a ser los nuevos dueños. Me pidió que si veía cualquier actividad sospechosa alrededor de la casa, le avisara a ella en lugar de llamarte a ti. Las bolsas del supermercado se me cayeron de las manos. Las latas rodaron por el suelo del porche mientras yo trataba de procesar lo que acababa de escuchar. Actividad sospechosa, repetí con voz ronca. Valeria asintió gravemente. Le dije que esta era tu casa y que cualquier problema te consultaría a ti primero. Pero me preocupa lo que está planeando, Ernestina. Esa chica tiene una mirada que no me gusta nada. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta en la sala, mirando hacia la ventana, esperando ver luces extrañas o movimientos sospechosos en el jardín. Cada ruido me sobresaltaba. El viento moviendo las hojas, el gato del vecino caminando por el techo, el ruido lejano de los carros en la autopista. A las 3 de la madrugada, escuché pasos en el patio trasero. Me levanté silenciosamente y me asomé por la ventana de la cocina. Había una figura oscura cerca del tanque de gas, manipulando algo con una linterna pequeña. Mi primer instinto fue llamar a la policía, pero entonces la figura se giró y la luz de la luna iluminó su rostro. Era Darío. Abrí la puerta trasera de un golpe. ¿Qué haces en mi patio? Darío se sobresaltó tanto que casi se le cae la linterna. Señora Ernestina, me asustó. Solo estaba revisando las conexiones de gas. Fernanda me pidió que verificara que todo estuviera seguro. A las 3 de la mañana. No podía dormir, respondió, pero evitaba mirarme a los ojos. Y como mañana voy a estar ocupado, pensé que era buen momento para hacer la inspección. Nadie te pidió que inspeccionaras nada, le dije, manteniéndome firme a pesar del miedo que sentía. Esta es mi casa y mi patio. Si hay algo que revisar, yo contrato a mis propios técnicos. Darío guardó la linterna en su bolsillo y se acercó a la puerta trasera. Señora, creo que hay un malentendido. Fernanda es mi prometida y esta va a ser nuestra casa. Es natural que quiera asegurarme de que todo esté en orden. Esta no es tu casa, repliqué, bloqueando la entrada con mi cuerpo. Y no va a serlo nunca. La expresión de Darío cambió. La máscara de amabilidad se desvaneció y por primera vez vi su verdadero rostro. Era frío, calculador, amenazante. Señora Ernestina, dijo con voz baja y peligrosa, le recomiendo que reconsidere su posición. Fernanda y yo nos vamos a casar en 2 semanas. Esta casa va a ser nuestro hogar matrimonial. Podemos hacerlo fácil o podemos hacerlo difícil. La elección es suya. Ya elegí, respondí, sorprendiéndome de mi propia valentía. Elegí quedarme en mi casa y luchar por lo que es mío. Darío sonrió, pero no había calor en esa sonrisa. Entonces espero que esté preparada para las consecuencias. Se alejó caminando lentamente, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Como si ya hubiera ganado la guerra antes de que comenzara la batalla. Esa noche cerré todas las puertas con llave, corrí las cortinas, y me senté en la sala con el teléfono en la mano. Por primera vez en mis 69 años de vida, tenía miedo en mi propia casa. Pero también tenía algo más. Tenía determinación. Si Fernanda y Darío querían guerra, la iban a tener. Al día siguiente, a las 9 de la mañana en punto, estaba sentada en el despacho del licenciado César Olivares. Era un hombre de unos 50 años, con canas en las sienes y una mirada serena que me transmitió confianza desde el primer momento. Su oficina estaba llena de libros de derecho y diplomas en las paredes, y olía a café recién hecho y papel viejo. Señora López, me dijo después de revisar los documentos que había traído, quiero que sepa que legalmente usted está en una posición muy fuerte. Esta casa está registrada a su nombre desde hace 42 años. No hay hipoteca pendiente, no hay embargos, no hay disputas legales anteriores. Es completamente suya. Sentí un alivio enorme al escuchar esas palabras. Durante los últimos días había comenzado a dudar de mí misma, preguntándome si acaso Fernanda tenía algún derecho legal que yo desconocía.
Entonces ella no puede echarme de mi propia casa, afirmé, necesitando escucharlo de una fuente autorizada. Absolutamente no, respondió César con firmeza. Su hija no tiene ningún derecho legal sobre su propiedad mientras usted esté viva y en plenas facultades mentales. Cualquier intento de desalojarla o tomar posesión de la casa sin su consentimiento constituiría varios delitos. ¿Qué tipo de delitos? César abrió un libro de códigos penales y comenzó a explicarme. Usurpación de propiedad, que puede conllevar de 6 meses a 3 años de prisión. Despojo, que son de 1 a 5 años. Si usan violencia o amenazas, podría ser extorsión, que va de 2 a 8 años de cárcel. Los números me dieron vueltas en la cabeza. Mi propia hija podría ir a la cárcel por esto. Si comete estos delitos, sí, respondió César sin endulzar la realidad. La ley no hace excepciones por lazos familiares cuando se trata de crímenes contra la propiedad. Le conté sobre el incidente del cerrajero y la visita nocturna de Darío. César tomó notas detalladas en una libreta amarilla, haciendo preguntas específicas sobre horarios, testigos y exactamente qué había dicho cada persona. Necesitamos documentar todo, me explicó. Cada amenaza, cada intento de intimidación, cada entrada no autorizada a su propiedad. Si esto escala, vamos a necesitar todas las pruebas posibles. ¿Cree que va a escalar? César me miró seriamente. Señora López, en mis 25 años de experiencia, he visto muchos casos de disputas familiares por propiedades. Cuando hay dinero de por medio y las personas se sienten con derecho a algo que no les pertenece, pueden llegar muy lejos. Su hija ya intentó cambiar las cerraduras y su novio está haciendo inspecciones nocturnas. Eso me dice que tienen un plan. ¿Qué tipo de plan? Probablemente van a tratar de hacer su vida imposible hasta que usted se rinda y les entregue la casa voluntariamente. Pueden cortar servicios, crear problemas con los vecinos, incluso inventar emergencias médicas o legales para forzarla a salir. La idea me aterrorizó. Pueden hacer eso. Pueden intentarlo, respondió César, pero no vamos a permitir que lo logren. Voy a preparar una carta certificada dirigida a su hija y al novio, advirtiéndoles que cualquier acto de hostigamiento o intimidación hacia usted resultará en acciones legales inmediatas. Esa misma tarde, César envió la carta por correo certificado. También me ayudó a redactar una declaración jurada narrando todos los incidentes de los últimos días, incluyendo las amenazas de Fernanda y el comportamiento sospechoso de Darío. Además, me dijo mientras preparaba los documentos, voy a contactar a un colega que se especializa en derecho de familia. Si su hija persiste en este comportamiento, podríamos considerar una orden de restricción. Una orden de restricción contra mi propia hija. Las palabras sonaron extrañas saliendo de mi boca. Hace una semana, mi mayor preocupación era que Fernanda no me visitara seguido. Ahora estaba considerando medidas legales para protegerme de ella. Sé que es doloroso, me dijo César con comprensión, pero a veces es necesario poner límites legales para proteger nuestros derechos. Su hija está actuando como si usted ya no importara, como si sus sentimientos y su bienestar fueran irrelevantes. Eso no es aceptable, sin importar la relación familiar. 2 días después, Fernanda apareció en mi puerta con la carta de César en la mano. Estaba furiosa, con las mejillas rojas y los ojos brillando de rabia. ¿En serio, mamá? Un abogado, gritó desde el porche. Vas a demandar a tu propia hija. No te voy a demandar si dejas de acosarme, respondí desde detrás de la puerta cerrada. Había decidido no dejarla entrar después de lo que había pasado con Darío. Acosarte. Por favor. Solo estoy tratando de ayudarte a tomar la decisión correcta. La decisión correcta es que respetes que esta es mi casa y mi vida, repliqué, manteniendo la voz firme a pesar de que me temblaban las manos. Fernanda comenzó a caminar de un lado a otro del porche como un animal enjaulado. ¿Sabes cuánto me está costando esta boda? $12,000. Mamá. $12,000 que no tengo. El vestido costó $800, el salón $3,000, la comida $4,500. Y todo eso asumiendo que tendríamos esta casa para vivir después de la boda. Esos son tus gastos y tus decisiones, le dije. Yo no te pedí que gastaras esa cantidad de dinero en una boda. Claro que no me lo pediste. Nunca me pides nada. Pero tampoco me ayudas con nada, gritó,
y por primera vez en días escuché dolor real en su voz, no solo rabia. Fernanda, yo te ayudé toda tu vida. Pagué tu educación, tu comida, tu ropa, tu universidad. Trabajé hasta que me dolieron las manos para darte todo lo que necesitabas. Eso fue hace 20 años. ¿Qué has hecho por mí últimamente? La pregunta me golpeó como una bofetada. ¿Qué he hecho por ti? Te he respetado, te he dado espacio para vivir tu vida, no he interferido en tus decisiones. No es suficiente. No, no es suficiente. Otras madres ayudan a sus hijas con la boda, les dan dinero, les prestan joyas, les ofrecen apoyo real. Tú solo te quedas ahí sentada en tu casa enorme, aferrada a tus recuerdos. Sus palabras me dolieron profundamente porque tenían algo de verdad. Desde que Roberto había muerto, me había vuelto más retraída, más centrada en mi propia supervivencia. Pero no era por egoísmo. Era por miedo. Miedo a ser una carga, miedo a molestar, miedo a que me rechazaran. Si necesitabas ayuda con la boda, le dije con voz quebrada, ¿por qué no me lo pediste directamente? ¿Por qué tenías que humillarme y amenazarme? Hubo un silencio largo del otro lado de la puerta. Cuando Fernanda habló de nuevo, su voz sonaba diferente. Más pequeña, más vulnerable. Porque sabía que no tenías dinero para ayudarme. Porque sabía que lo único valioso que tienes es esta casa. ¿Y por qué? Se detuvo, como si le costara trabajo continuar. ¿Por qué qué? Porque tenía miedo de que me dijeras que no. Tenía miedo de pedirte algo y que me rechazaras, como siempre. Como siempre. Fernanda, yo nunca te he rechazado nada. Sí lo has hecho. Me has rechazado emocionalmente durante años. Desde que murió papá, es como si te hubieras encerrado en una burbuja. Cuando te llamo, hablas como si fuera una obligación. Cuando vengo a visitarte, actúas como si estuvieras esperando a que me fuera. Nunca me preguntas sobre mi vida, mis planes, mis sueños. Sus palabras me atravesaron el corazón porque reconocí la verdad en ellas. Después de la muerte de Roberto, había construido muros emocionales para protegerme del dolor. Pero sin darme cuenta, también había alejado a mi hija. Fernanda, dije suavemente, si así te sientes, podemos hablar. Podemos arreglar nuestra relación. Pero no así. No quitándome mi casa, no amenazándome, no tratándome como si fuera tu enemiga. Ya es demasiado tarde para hablar, gritó, y toda la vulnerabilidad desapareció de su voz. Ya tomé mi decisión. Ya gasté el dinero. Ya cancelé mi apartamento. No puedo echarme para atrás ahora. Siempre se puede echar para atrás, le dije. Siempre se pueden buscar alternativas. Pero no puedes construir tu felicidad sobre mi infelicidad. Fernanda se quedó callada por un momento. Luego escuché sus pasos alejándose del porche. Pensé que se había ido, pero de repente su voz llegó desde el jardín. Mamá, te voy a dar una última oportunidad. Piénsalo bien. Porque si no aceptas por las buenas, voy a tener que hacerte entender por las malas. Y créeme, no te va a gustar. Sus pasos se alejaron definitivamente, pero sus palabras quedaron flotando en el aire como una maldición. Esa noche llamé a César para contarle sobre la visita. Él tomó notas de todo y me dijo que iba a acelerar los trámites para la orden de restricción. Señora López, me dijo antes de colgar, quiero que sepa que está haciendo lo correcto. Defender su propiedad y su dignidad no es egoísmo. Es su derecho. Pero mientras me quedaba despierta esa noche, mirando las sombras en el techo, no me sentía como si estuviera haciendo lo correcto. Me sentía como si estuviera perdiendo a mi familia, pieza por pieza, decisión por decisión. Y tenía la terrible sensación de que lo peor aún estaba por venir. Una semana después de la visita de Fernanda con la carta del abogado, comenzaron a pasar cosas extrañas. Primero fue el agua. Me desperté un martes por la mañana y no salía ni una gota de los grifos. Llamé a la compañía de servicios públicos y me dijeron que alguien había solicitado la suspensión del servicio por falta de pago. Eso es imposible, le expliqué a la operadora. Tengo todas mis cuentas al día. Pago religiosamente el 15 de cada mes. Según nuestros registros, señora López, usted tiene una deuda de $300 por servicios no pagados de los últimos 3 meses.
Le pedí que me enviara el detalle por fax a la tienda de la esquina, porque yo no tenía máquina de fax en casa. Cuando fui a recoger los papeles, no podía creer lo que veía. Alguien había estado usando mi nombre y mi dirección para solicitar servicios adicionales. Instalación de una segunda línea de agua, conexión de gas para un calentador industrial, permisos para construcciones menores. Todo sin mi autorización. Esto es fraudulento, le dije a César cuando lo llamé desde el teléfono de la tienda. Alguien está usando mi información para crear gastos falsos. ¿Quién más tiene acceso a sus documentos personales?, me preguntó. La respuesta era obvia, pero me dolía decirla en voz alta. Fernanda tiene copias de algunos papeles de la casa. Se los di hace años cuando tuvo que hacer trámites para su universidad, algo sobre residencia. Vamos a necesitar disputar todos estos cargos, me dijo César. Y voy a contactar a un investigador privado. Si su hija está cometiendo fraude para presionarla, necesitamos pruebas sólidas. Esa misma tarde, mientras esperaba que vinieran a reconectar el agua, vi una camioneta desconocida estacionada frente a mi casa. El conductor, un hombre de unos 40 años con uniforme verde, bajó con una caja de herramientas y se dirigió hacia mi medidor de luz. ¿Qué está haciendo?, le pregunté desde la ventana. Orden de desconexión por falta de pago, respondió sin levantar la vista. Espere. Yo no tengo ninguna factura pendiente de electricidad. El hombre se detuvo y sacó un papel de su bolsillo. Usted es Ernestina López, residente de esta dirección. Sí, pero yo pago mi electricidad puntualmente cada mes. Según mis órdenes, tiene una deuda de $500. Si puede mostrarme comprobantes de pago, podemos revisar la situación. Corrí dentro de la casa y busqué todos mis recibos de luz de los últimos 6 meses. Estaban todos pagados, con los sellos de la Oficina de Servicios Públicos como prueba. Cuando se los mostré al técnico, frunció el ceño. Esto es raro, admitió. Estos recibos muestran que usted está al corriente con sus pagos. Pero yo tengo una orden de desconexión firmada ayer. ¿Quién solicitó la desconexión? El técnico revisó sus papeles. Fernanda López, registrada como residente autorizada en esta dirección. Sentí que la sangre me subía a la cabeza. Fernanda López es mi hija, pero no vive aquí. No tiene autoridad para solicitar desconexiones de servicios. ¿Tiene algún documento que pruebe que ella no está autorizada? La pregunta me tomó por sorpresa. ¿Cómo probaba que alguien no tenía autorización? ¿Cómo demostraba una negativa? Esta es mi casa, le dije, sintiendo la desesperación en mi propia voz. Yo soy la única autorizada para tomar decisiones sobre los servicios. El técnico se veía genuinamente confundido. Mire, señora, yo solo cumplo órdenes. Si hay una disputa familiar sobre quién tiene autoridad en esta casa, ustedes tienen que resolverlo directamente con la compañía eléctrica. Mientras tanto, tengo que cumplir con la orden de desconexión. ¿Puede al menos esperar hasta mañana? Voy a llamar a mi abogado para aclarar esto. El hombre miró su reloj y suspiró. Está bien. Le doy hasta mañana a mediodía. Pero si no resuelven el problema para entonces, tengo que desconectar el servicio. Esa noche me quedé sin agua y con la amenaza de quedarme sin electricidad al día siguiente. Llamé a César desde el teléfono público de la esquina, pero solo pude dejar un mensaje en su contestadora porque ya había cerrado su oficina. Al día siguiente temprano, César llegó a mi casa con un folder lleno de documentos legales. Había trabajado toda la noche preparando cartas dirigidas a las compañías de servicios, estableciendo claramente que yo era la única propietaria autorizada para tomar decisiones sobre mi propiedad. Esto es acoso sistemático, me dijo mientras revisaba los papeles falsos que habían generado las desconexiones. Su hija está usando información privilegiada para sabotear su calidad de vida. Es una táctica común en disputas de propiedades, hacer que la vida de la persona sea tan miserable que prefiera rendirse. ¿Es legal lo que está haciendo? Absolutamente no. Es fraude, suplantación de identidad y posiblemente extorsión. Tenemos suficientes elementos para presentar cargos criminales contra ella. La idea me revolvió el estómago. Cargos criminales contra mi propia hija. César me puso una mano en el hombro. Señora López, sé que es su hija. Pero ella está cometiendo delitos contra usted.
Si no ponemos un alto ahora, esto va a escalar hasta convertirse en algo mucho peor. Esa tarde, mientras César negociaba con las compañías de servicios para restaurar mi agua y electricidad, recibí una visita inesperada. Era mi prima Elisa Lozano, hermana de mi difunto esposo, a quien no había visto en más de un año. Ernestina, me dijo con cara de preocupación, vine porque me enteré de lo que está pasando con Fernanda. ¿Cómo te enteraste? Ella me llamó ayer, respondió Elisa, sentándose en el sofá de la sala. Me dijo que estás enferma, que tienes problemas de memoria, que no puedes cuidar la casa sola. Sentí como si me hubieran dado un golpe en el estómago. ¿Qué más te dijo? Que necesitas ir a un hogar de ancianos, pero que te niegas a aceptar ayuda. Me pidió que viniera a hablar contigo, a convencerte de que busques un lugar más apropiado para tu edad. Elisa, le dije, tratando de mantener la calma, yo no tengo problemas de memoria. No necesito un hogar de ancianos. Lo que pasa es que Fernanda quiere mi casa para ella y su novio. Elisa frunció el ceño. Pero ella me dijo que te olvidaste de pagar las cuentas de agua y luz, que tus vecinos se quejan de que dejas las llaves del gas abiertas. Eso es mentira, grité, perdiendo la compostura. Fernanda está inventando problemas para justificar quitarme mi casa. Está usando tu preocupación y la de otros familiares para crear una narrativa falsa sobre mi salud mental. Elisa me miró con ojos confundidos. Entonces, ¿por qué me llamaría con esa historia? Porque está construyendo un caso, le expliqué, recordando algo que César había mencionado. Si puede convencer a suficientes familiares de que estoy mentalmente incapacitada, puede solicitar una tutela legal sobre mí. Eso le daría control sobre mis propiedades y mis decisiones. La cara de Elisa se puso pálida. Fernanda haría eso. Elisa, en los últimos días mi hija ha tratado de cambiar las cerraduras de mi casa, ha falsificado solicitudes para desconectar mis servicios públicos, y ha amenazado con hacerme la vida imposible si no le entrego mi propiedad. ¿Tú crees que no sería capaz de inventar una historia sobre mi salud mental? Mi prima se quedó en silencio por un largo rato, procesando la información. Finalmente, habló con voz muy baja. Ernestina, ¿qué necesitas que haga? Necesito que seas testigo, le respondí. Necesito que veas con tus propios ojos que estoy perfectamente bien, que mi casa está en orden, que no tengo ningún problema mental. Y si Fernanda te vuelve a llamar con historias sobre mí, necesito que le digas la verdad. Elisa se quedó conmigo el resto del día. Vio cómo manejaba mis finanzas, cómo mantenía la casa, cómo cocinaba y me cuidaba sola. Cuando se fue esa noche, me abrazó fuerte. Tu hija está muy equivocada, me dijo. Tú estás perfectamente bien. Y si necesitas cualquier cosa, cualquier apoyo, solo tienes que llamarme. Pero sabía que esto era solo el comienzo. Si Fernanda estaba dispuesta a mentir a la familia sobre mi salud mental, ¿qué otras mentiras estaba dispuesta a inventar? ¿A quién más había llamado? ¿Qué otros planes tenía para destruir mi vida? El lunes por la mañana, mientras desayunaba en la cocina, escuché el sonido inconfundible de varias camionetas estacionándose frente a mi casa. Me asomé por la ventana y lo que vi me heló la sangre. Había 3 vehículos oficiales estacionados en mi acera, una patrulla de policía, una camioneta del Departamento de Servicios Sociales y un auto negro que no reconocí. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. De los vehículos bajaron 6 personas, 2 policías, una mujer con uniforme de servicios sociales, un hombre mayor con maletín de médico, y para mi horror, Fernanda acompañada de Darío. Llamaron a mi puerta con golpes firmes y oficiales. Señora López, somos del Departamento de Servicios Sociales del condado. Necesitamos hablar con usted. Me acerqué a la puerta sin abrirla. ¿Qué necesitan? Hemos recibido reportes de que usted podría estar en una situación de riesgo. Necesitamos hacer una evaluación de bienestar. Abrí la puerta apenas lo suficiente para mostrar mi rostro. ¿Qué tipo de reportes? La mujer de Servicios Sociales, que se presentó como Renata Vallejo, consultó una carpeta que llevaba en las manos. Hemos recibido múltiples llamadas de familiares preocupados reportando que usted ha tenido episodios de confusión, olvidos peligrosos como dejar las llaves del gas abiertas, y deterioro en el mantenimiento de su hogar. Eso es completamente falso, respondí, sintiendo como la rabia y el pánico luchaban dentro de mí.
¿Quién hizo esos reportes? Renata miró hacia donde estaba Fernanda. Su hija, Fernanda López, ha expresado serias preocupaciones sobre su capacidad para vivir independientemente. Mi hija quiere quedarse con mi casa, dije directamente. Está inventando problemas inexistentes para justificar quitarme mi propiedad. Uno de los policías se adelantó. Señora, entendemos que esto puede ser estresante, pero necesitamos entrar para hacer una inspección rápida. Es protocolo estándar en casos de reportes de bienestar. ¿Tengo que dejarlos entrar? Tienen una orden judicial. No necesitamos orden judicial para una verificación de bienestar, respondió el policía. Pero sería más fácil si cooperara voluntariamente. Miré hacia Fernanda, que estaba parada detrás del grupo oficial con una expresión que intentaba parecer preocupada, pero que yo reconocía como triunfante. Darío tenía su teléfono en la mano, grabando todo. Está bien, dije finalmente. Pueden entrar. Pero quiero que vean con sus propios ojos que no hay nada malo conmigo ni con mi casa. Abrí la puerta completamente y los dejé pasar. Renata comenzó a tomar notas mientras caminaba por mi sala. El médico, que se presentó como doctor Isaías Cedillo, me pidió que me sentara para hacerme algunas preguntas. Señora López, comenzó el doctor, ¿puede decirme qué día es hoy? Lunes, 12 de marzo del 2024, respondí sin dudar. ¿Cómo se llama el presidente actual? Respondí correctamente. Me hizo preguntas sobre mi dirección, mi fecha de nacimiento, el nombre de mis padres, operaciones matemáticas simples. Respondí todo perfectamente. Mientras tanto, Renata inspeccionaba mi cocina. Abrió el refrigerador y encontró comida fresca y bien organizada. Revisó la estufa y no encontró ninguna llave de gas abierta. Caminó por toda la casa tomando notas. Pisos limpios, baños en orden, dormitorios organizados, ningún signo de negligencia o deterioro. Señora López, me dijo después de completar su inspección, su casa está en excelentes condiciones. No veo ningún signo de que haya problemas de mantenimiento o higiene. Fernanda se adelantó rápidamente. Pero ella tuvo problemas con los servicios públicos la semana pasada. Se le cortó el agua y la electricidad por falta de pago. Eso fue fraude, expliqué inmediatamente. Alguien usó mi nombre para solicitar servicios que nunca pedí, creando facturas falsas. Mi abogado ya está manejando el caso. ¿Su abogado?, preguntó Renata. Licenciado César Olivares. Aquí está su tarjeta. Le di la tarjeta de César y Renata la copió en sus notas. Fernanda intercambió una mirada nerviosa con Darío. El doctor Cedillo completó su evaluación médica básica. Señora López, sus respuestas son coherentes, su orientación temporal y espacial es perfecta, y no muestro ningún signo de deterioro cognitivo. Sus reflejos son normales para su edad y no presenta síntomas de demencia o confusión. ¿Eso significa que pueden irse?, pregunté, sintiéndome aliviada. Esperen, intervino Fernanda con voz desesperada. Ustedes no entienden. Mi madre es muy buena fingiendo que está bien cuando hay extraños presentes. Pero cuando estamos solas, se comporta de manera muy diferente. ¿Puede dar ejemplos específicos?, preguntó Renata. Se olvida de comer, deja puertas abiertas toda la noche, a veces no reconoce a las personas que llegan a visitarla. Eso es mentira, dije firmemente. Fernanda, ¿por qué estás mintiendo? No estoy mintiendo, gritó mi hija, y por primera vez perdió la compostura frente a los oficiales. Estoy tratando de protegerte de ti misma. ¿Protegerme? ¿O proteger tu plan de quedarte con mi casa? Darío puso una mano en el brazo de Fernanda, tratando de calmarla, pero ella se zafó violentamente. Esta conversación no se trata de la casa, gritó. Se trata de que eres demasiado terca para admitir que necesitas ayuda. Fernanda, dijo uno de los policías con voz de advertencia, necesita calmarse. Pero ella estaba fuera de control. Ustedes no entienden. He estado cuidando a esta mujer durante años, pagando sus gastos, preocupándome por su salud, visitándola constantemente. Eso tampoco es cierto, intervine. Fernanda me visita tal vez una vez al mes, y nunca me ha dado dinero para ningún gasto. ¿Por qué no me lo pides? Porque eres demasiado orgullosa para admitir que me necesitas.
La verdad finalmente salió. No se trataba de mi bienestar. Se trataba de que Fernanda estaba frustrada porque yo no dependía de ella, porque no la necesitaba de la manera que ella quería ser necesitada. Y esa frustración la había llevado a inventar una emergencia médica inexistente. Renata cerró su carpeta. Señora López, basándome en mi inspección y la evaluación médica, no hay evidencia de que usted esté en riesgo o necesite intervención de servicios sociales. Su hogar está bien mantenido, usted está mentalmente alerta, y tiene recursos legales para manejar cualquier disputa familiar. Los oficiales comenzaron a dirigirse hacia la puerta. Fernanda lo siguió, hablando rápidamente. Esperen. No pueden irse así. Ella me amenazó la semana pasada. Dijo que me iba a desheredar. Uno de los policías se giró hacia ella. Señorita, una persona tiene derecho legal a decidir qué hacer con su propiedad. Eso no constituye una amenaza. Pero ella no está pensando claramente. Una madre normal no amenazaría con desheredar a su única hija. Una hija normal no trataría de robar la casa de su madre, repliqué, sorprendiéndome de mi propia firmeza. Fernanda se giró hacia mí con los ojos llenos de lágrimas de rabia. No estoy tratando de robarte nada. Estoy tratando de salvarte de tu propia terquedad. No, le dije con calma, sintiendo una claridad que no había tenido en semanas. Estás tratando de salvar tu boda y tu plan de vida, sin importar el costo para mí. Los oficiales salieron de mi casa. Fernanda y Darío se quedaron en mi porche por un momento, mirándome con una mezcla de rabia y desesperación. Esto no ha terminado, me dijo Fernanda con voz baja y peligrosa. Si no vas a ser razonable, tendré que buscar otras alternativas. ¿Qué alternativas?, pregunté, aunque una parte de mí no quería saber la respuesta. Fernanda sonrió, pero no había calor en esa sonrisa. Ya verás. Se alejó con Darío, pero antes de subirse al auto, se giró una última vez. Mamá, espero que disfrutes tu casa. Porque puede ser la última vez que tengas la oportunidad. Sus palabras quedaron flotando en el aire como una amenaza, y por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, tuve verdadero miedo de lo que mi hija podría hacer a continuación. 3 días después de la visita de los servicios sociales, estaba preparando mi desayuno cuando escuché el rugido de varios motores acercándose a mi casa. Me asomé por la ventana de la cocina y vi algo que me dejó sin aliento. Una caravana de vehículos se estacionó frente a mi propiedad. Reconocí el auto de Fernanda, pero había otros 5 carros más, llenos de personas que no conocía. Del auto de mi hija bajaron ella y Darío, seguidos por lo que parecía ser una familia completa. Un hombre mayor, una mujer de mediana edad y 2 jóvenes que cargaban cajas y maletas. De los otros vehículos bajaron más personas, incluida una mujer con una cámara profesional y un hombre con equipo de grabación. Mi corazón se aceleró cuando vi que Fernanda tenía llaves en la mano. No eran mis llaves, sino llaves nuevas, brillantes, que obviamente había mandado hacer. Corrí hacia la puerta principal y la cerré con el pestillo de seguridad justo cuando escuché pasos en el porche. Fernanda probó su llave nueva, pero no pudo abrir porque el pestillo la bloqueaba desde adentro. «Mamá», gritó desde afuera. «Abre la puerta. Tenemos que hablar». «No voy a abrir nada», le grité de vuelta. «Esta es mi casa y no tienes derecho a traer extraños aquí». «No son extraños. Son la familia de Darío. Vinieron de lejos para conocerte antes de la boda». A través de la ventana vi que la mujer con la cámara estaba grabando todo. El hombre mayor que había bajado del auto de Fernanda se acercó a la puerta. «Señora Ernestina», dijo con voz fuerte pero amable, «soy don Luis Olivares, padre de Darío. Vinimos desde Guadalajara para conocer a la familia de la novia. ¿Podríamos hablar un momento?». La situación se estaba volviendo surrealista. Fernanda había traído a toda la familia del novio para presionarme, probablemente contándoles alguna historia sobre cómo yo era una anciana difícil que se oponía a su felicidad. «Don Luis», le respondí a través de la puerta, «con todo respeto, esta no es la manera apropiada de conocerse. Mi hija no me avisó que vendrían, no me pidió permiso para traerlos a mi casa, y está tratando de entrar con llaves que hizo sin mi autorización». Escuché murmullos del otro lado de la puerta. Fernanda estaba hablando rápidamente en voz baja, probablemente explicando su versión de los eventos. «Señora Ernestina», habló ahora la mujer, que asumo era la madre de Darío,
Mi nuera me contó que usted ha estado pasando por momentos difíciles. Solo queremos ayudar. ¿Qué les dijo exactamente mi hija? Hubo un silencio incómodo. Finalmente, la mujer respondió: nos dijo que usted tiene problemas de salud y que a veces se confunde. Pensamos que tal vez necesitaba compañía y apoyo familiar. Fernanda había vuelto a mentir. Ahora no solo me estaba difamando con los servicios sociales y los familiares, sino que también estaba manipulando a la familia de su novio. Señora, le dije con la voz más clara y firme que pude, no tengo problemas de salud mental. No me confundo. Lo que tengo es una hija que quiere quedarse con mi casa y está inventando historias para justificar echarme de mi propiedad. Los murmullos del otro lado de la puerta se intensificaron. Escuché a don Luis preguntarle algo a Fernanda en voz baja, pero no pude entender qué. De repente, escuché un ruido metálico en la puerta trasera. Corrí hacia la cocina y vi que Darío estaba tratando de forzar la cerradura de atrás con algún tipo de herramienta. «Darío, detente», le grité desde la ventana. «Eso es allanamiento de morada». Él levantó la vista y me sonrió con esa expresión fría que ya conocía. «Señora Ernestina, solo estamos tratando de ayudar. Su hija está muy preocupada por usted. Mi hija está tratando de robarme mi casa». En ese momento, la mujer con la cámara se acercó a la ventana de la cocina y comenzó a grabarme. «Señora López, ¿puede contarnos por qué se niega a recibir ayuda de su familia?» «¿Quién es usted?», le pregunté, sintiéndome completamente abrumada. «Soy Samara Lozano, reportera del canal local. Fernanda me contactó para cubrir esta historia de negligencia familiar». Mi mundo se tambaleó. Fernanda no solo había traído a la familia de Darío, sino que había llamado a los medios de comunicación. Estaba exponiendo nuestra disputa familiar en televisión. «Esto no es negligencia familiar», grité hacia la cámara. «Esto es una hija que quiere robar la casa de su madre y está usando los medios para manipular la opinión pública». Pero sabía que no importaba lo que dijera. La narrativa ya estaba escrita: madre anciana, confundida, rechazando ayuda de familia preocupada. ¿Quién iba a creer mi versión cuando Fernanda tenía lágrimas en los ojos frente a las cámaras? Corrí hacia el teléfono y marqué el número de César. Por suerte, contestó inmediatamente. «César, necesito ayuda urgente. Fernanda trajo a los medios de comunicación a mi casa y está tratando de forzar la entrada». «¿Los medios?» «Señora López, salga de la casa inmediatamente. No diga nada a las cámaras. Yo voy para allá con la policía». ¿Pero cómo iba a salir? Estaba rodeada. Si abría la puerta, Fernanda entraría con toda su comitiva. Si salía por atrás, Darío seguía tratando de forzar esa cerradura. De repente, escuché la voz de Fernanda amplificada. Había tomado un megáfono de alguno de los carros. «Vecinos», comenzó a hablar dirigiéndose a toda la calle. «Mi madre, Ernestina López, está pasando por problemas de salud mental. Se niega a recibir tratamiento médico y se ha vuelto agresiva con la familia. Estamos aquí para ayudarla, pero ella se ha encerrado y no nos permite entrar». Miré por la ventana y vi que varios vecinos habían salido de sus casas para ver qué pasaba. Algunos tenían sus teléfonos en la mano, grabando. Otros se acercaban curiosos al grupo de Fernanda. «Eso es mentira», grité desde la ventana, pero mi voz se perdía contra el megáfono. Fernanda continuó: «Hemos contactado a servicios sociales, pero mi madre los engañó actuando normal cuando vinieron. Ahora estamos pidiendo ayuda de la comunidad para intervenir antes de que se lastime a sí misma». Era brillante y diabólico al mismo tiempo. Fernanda estaba creando una versión pública de los eventos donde ella era la hija preocupada y yo era la anciana mentalmente inestable. Y lo estaba haciendo frente a cámaras y vecinos, creando presión social para que me rindiera. Vi que mi vecina Valeria se acercaba al grupo, pero en lugar de unirse a ellos, caminó directamente hacia mi ventana. «Ernestina», me dijo en voz alta para que todos escucharan, «yo vivo al lado tuyo desde hace 15 años. Tú no tienes ningún problema mental. Estas personas están mintiendo». Su declaración pública me llenó de alivio, pero también vi cómo Fernanda se acercaba rápidamente a Valeria. «Señora», le dijo con el megáfono, «entiendo que mi madre puede parecer normal en conversaciones cortas. Pero usted no vive con ella. Usted no ve lo que pasa cuando está sola. Yo la veo todos los días.
respondió Valeria con firmeza. La veo cuidar su jardín, hacer sus compras, mantener su casa. No hay nada malo con ella. La reportera dirigió su cámara hacia Valeria. Señora, ¿está usted dispuesta a hacerse responsable del bienestar de la señora López si algo le pasa? Era una pregunta trampa. Si Valeria decía que sí, se convertiría en responsable legal de mí. Si decía que no, parecería que incluso mis defensores dudaban de mi capacidad. En ese momento llegaron las sirenas. César había cumplido su palabra y traía refuerzos policiales. Pero cuando vi los carros de policía acercarse, mi corazón se hundió. Porque sabía que sin importar cómo terminara esta situación, mi relación con Fernanda ya había cruzado un punto de no retorno. Ella había expuesto nuestra disputa familiar frente a toda la ciudad, había mentido sobre mi salud mental en televisión nacional y había convertido mi hogar en un circo mediático. Cuando los policías bajaron de sus patrullas, Fernanda corrió hacia ellos con lágrimas en los ojos. Oficiales, gracias por venir. Mi madre se ha encerrado en la casa y no nos permite ayudarla. Y yo supe que la guerra había escalado a un nivel que nunca imaginé posible. Mi propia hija estaba dispuesta a destruir mi reputación pública con tal de conseguir mi casa. Pero también supe otra cosa: si ella podía jugar sucio, yo también podía hacerlo. 6 meses después de aquel día terrible frente a las cámaras, estoy sentada en mi sala, en mi casa, bebiendo café en la misma taza donde todo comenzó. Pero ahora el silencio es diferente. Ya no es el silencio de la soledad, sino el silencio de la paz. César había llegado ese día con algo más que policías. Había traído a un investigador privado que llevaba semanas documentando las actividades de Fernanda. Tenía fotografías de ella con el cerrajero, grabaciones de audio de las llamadas fraudulentas a las compañías de servicios, y declaraciones juradas de empleados que habían sido presionados para crear facturas falsas. Cuando los policías vieron la evidencia, la situación cambió completamente. Fernanda fue arrestada por fraude, suplantación de identidad y acoso. Darío también fue detenido por intento de allanamiento de morada. Las cámaras de televisión, que habían venido a documentar mi supuesta demencia, terminaron grabando la detención de mi hija. La noticia se difundió rápidamente. Hija arresta por intentar estafar casa de madre anciana. Los titulares fueron brutales. La misma reportera que había venido a retratar mi deterioro mental hizo un reportaje de seguimiento sobre fraude familiar y abuso a ancianos. Fernanda se convirtió en el ejemplo nacional de lo que no se debe hacer a los padres. Durante las semanas siguientes al arresto, familiares y conocidos que habían creído las historias de Fernanda comenzaron a llamarme para disculparse. Mi prima Elisa vino a quedarse conmigo durante una semana, ayudándome a procesar todo lo que había pasado. Incluso don Luis, el padre de Darío, vino solo a pedirme perdón por haber participado en la farsa sin conocer la verdad. Señora Ernestina, me dijo con lágrimas en los ojos, mi hijo nos mintió a nosotros también. Nos dijo que usted había perdido la razón y que necesitaba ayuda familiar. Jamás imaginé que todo era un plan para robarle su casa. La boda, por supuesto, se canceló. Con Darío en la cárcel enfrentando cargos criminales, la familia Olivares rompió todos los lazos con él. Los $12,000 que Fernanda había gastado en preparativos se perdieron completamente. César me ayudó a obtener una orden de restricción permanente contra Fernanda. Ella no puede acercarse a menos de 200 metros de mi casa, no puede contactarme directamente, y no puede usar mi información personal para ningún trámite. También tuve que cambiar todas mis cerraduras e instalar un sistema de seguridad básico. El proceso legal duró 4 meses. Fernanda fue condenada a 18 meses de libertad condicional, 300 horas de servicio comunitario, y tuvo que reembolsar todos los costos legales y daños que causó. También perdió su trabajo en la empresa de contabilidad cuando se enteraron de su condena por fraude. Durante todo el proceso, Fernanda nunca se acercó a mí para disculparse. Ni una sola vez admitió que había estado equivocada. En su declaración final ante el juez, todavía insistía en que todo lo había hecho por mi propio bien, que yo era demasiado terca para aceptar ayuda y que ella era la verdadera víctima de la situación. El juez no estuvo de acuerdo. Señorita López, le dijo durante la sentencia, usted no tenía derecho a tomar decisiones sobre la vida de su madre. Ella es una adulta competente con plenas facultades mentales. Lo que usted hizo no fue amor familiar, fue abuso financiero y emocional.
La última vez que vi a Fernanda fue durante la audiencia de sentencia. Me miró desde el otro lado de la sala del tribunal con una expresión que mezcla resentimiento y tristeza. Cuando terminó la sesión, se acercó a mí. «Espero que seas feliz, mamá», me dijo con voz amarga. «Espero que tu casa valga más que tu única hija». «Fernanda», le respondí con una calma que me sorprendió, «esta nunca fue una competencia entre la casa y tú. Fue una decisión entre respetarme como persona o tratarme como un obstáculo a remover». Ella se alejó sin decir nada más. Esa fue la última conversación que tuvimos. Los meses siguientes fueron de sanación lenta. Tuve que ir a terapia para procesar el trauma de ser traicionada por mi propia hija. Aprendí que no era mi culpa, que no había fallado como madre, que a veces las personas toman decisiones destructivas sin importar cuánto amor hayan recibido. También aprendí a valorar las relaciones genuinas que tenía. Valeria se convirtió en una amiga verdadera, no solo una vecina. Cenamos juntas al menos 2 veces por semana y ella me acompaña a las citas médicas. Mi prima Elisa me visita cada mes y hemos recuperado la cercanía que habíamos perdido después de la muerte de Roberto. Incluso hice nuevas amistades. Me uní a un grupo de mujeres mayores que se reúne en la biblioteca local para leer y conversar. Descubrí que no era la única que había pasado por conflictos familiares por dinero o propiedades. Hay toda una comunidad de mujeres que entienden lo que significa defender tu dignidad contra quienes supuestamente te aman. Mi casa se siente diferente ahora. Ya no es solo el lugar donde vivo, sino el símbolo de mi capacidad para defenderme, para no rendirme cuando las cosas se ponen difíciles. Cada habitación cuenta la historia de mi resistencia. La cocina donde llamé al abogado. La sala donde recibí a los oficiales de servicios sociales. El porche donde me negué a ser intimidada. He pensado mucho en Roberto durante estos meses. Me pregunto qué habría hecho él si hubiera estado vivo durante esta crisis. Creo que habría estado orgulloso de cómo manejé la situación. Roberto siempre me decía que yo era más fuerte de lo que creía, que tenía un núcleo de hierro debajo de mi apariencia gentil. «Ernestina», me decía cuando enfrentábamos problemas difíciles, «tú no te rindes. Es una de las cosas que más admiro de ti». Tenía razón. No me rendí. Defendí lo que era mío, no solo la propiedad física, sino mi dignidad, mi autonomía, mi derecho a tomar mis propias decisiones sobre mi vida. ¿Extraño a Fernanda? Esa es una pregunta complicada. Extraño a la niña que fue, a la joven que creí que sería. Pero no extraño a la mujer en que se convirtió, la mujer capaz de mentir sobre mi salud mental, de manipular servicios sociales, de exponerme públicamente para conseguir lo que quería. Tal vez algún día Fernanda se dé cuenta de lo que perdió. Tal vez algún día entienda que una casa no vale más que una relación, pero que una relación tampoco vale más que el respeto básico entre personas. Mientras tanto, yo sigo viviendo. A los 70 años, estoy aprendiendo que nunca es demasiado tarde para defenderse, para poner límites, para elegir la dignidad sobre la comodidad familiar. Mi casa sigue siendo mi refugio, pero ya no es mi prisión. Ahora es la prueba de que algunas batallas vale la pena pelearlas, sin importar quién esté del otro lado. Y cuando me siento en mi porche por las tardes, viendo el jardín que Roberto y yo plantamos juntos, siento algo que no había sentido en años, paz completa conmigo misma. Porque al final, la casa no era solo ladrillos y cemento. Era mi historia, mi esfuerzo, mi derecho a existir en mis propios términos. Y eso, nadie me lo puede